Hoy en el nuevo episodio de Mad Bitcoin doy bienvenida a Efrat Fenixon. Efrat es mi ídolo. Es una exdirectora de marketing de la industria tecnológica, periodista independiente, defensora de la soberanía personal, la libertad de expresión y Bitcoin. Efrat, eres muy conocida por tu trabajo en el podcast You Read the Voice. Tu contenido cubre todo desde economía, política, salud, Bitcoin y, por supuesto, la resistencia al control centralizado. Efrat, bienvenida. Es un placer tenerte aquí. Quiero que sepas que te he estado siguiendo por más de un año ya. He aprendido muchísimo de ti. Me has inspirado muchísimo. Te seguía y decía, esta mujer es simplemente increíble. Ella habla directamente desde el corazón. No le importa lo que digan los demás. En un mundo donde seguimos intentando ser tan políticamente correctos, eres toda una inspiración. Sinceramente es increíble, gracias. No sabía que tenía tanto impacto. Sí, has tenido un impacto increíble. Tienes que ser consciente de ello porque, sabes, realmente estás haciendo cosas maravillosas. Ver el tipo de invitados que traes es simplemente un viaje asombroso. Y me gustaría que te adentraras en eso ahora durante este podcast. ¿Podrías compartir cómo empezaste a ser Bitcoiner? Porque antes de eso, trabajabas en un trabajo fiat normal en la industria tecnológica. Directora de marketing. Y de repente te convertiste en una periodista tan independiente, eres la voz, inspirando al mundo, viajando por el mundo. Ahora llevas esta vida nómada. Cuéntanos, por favor, sobre eso. ¿Cómo empezó? Creo que empezó en 2020, cuando llegó el COVID. En ese momento trabajaba como directora de marketing para una empresa corporativa de buen tamaño, ganando bastante dinero, con un gran equipo, un gran presupuesto, dirigiendo mi propio negocio. Mi propia vida fiat cómoda. Y cuando empezó el COVID, me encontré ante una encrucijada. ¿Voy a obedecer y hacer lo que todos hacen, simplemente seguir las órdenes y ser como los demás? ¿O voy a escuchar a mi intuición, que me dice que aquí hay algo muy mal? Y este tipo de intromisión en mi soberanía, en mi libre elección y mi libre albedrío, no es algo con lo que deba estar de acuerdo. Y debo seguir esa voz y realmente empezar a hacer algo al respecto. Y eso hice. Tomé la decisión consciente de realmente alzar la voz. Ese fue el primer paso. Así que, como alguien que ocupa, ya sabes, un puesto muy alto en la comunidad, también tuve un negocio durante 7 años al mismo tiempo. Todos mis trabajos normales. Tenía un negocio para directores globales de marketing como yo, 150 de ellos en una comunidad. Así que tenía muy buena reputación en el mercado y todo el mundo me conoce. Y fue una decisión bastante difícil de tomar porque es como poner en juego esta reputación y una situación muy cómoda, ya sabes, me estaba yendo muy bien. ¿Por qué estoy agitando las aguas? ¿Por qué estoy sacudiendo todo ahora? Pero había algo en mí que era mucho más fuerte que eso. Así que empecé a alzar la voz. Los primeros 2 años, en realidad me estaba convirtiendo en activista. Salía a las calles, tenía un megáfono y estaba manifestándome y participando en protestas. Y, ya sabes, la gente que me seguía desde ese entonces sabía que cada pocos días o cada semana subía un vídeo mío en la manifestación. Hablando sobre el tipo de, ya sabes, políticas, mandatos, todo lo que el gobierno le está haciendo a la gente. Gente en Israel y el tema del COVID y toda la basura política y el circo, y personas de todo el mundo. Esto era en inglés porque puedo hablar ambos idiomas, hebreo e inglés. Y entonces siguieron pidiéndome que hiciera más. Así que fue algo que se creó orgánicamente, porque la gente pide, haz más, haz más. Necesitamos saber qué está pasando porque parece que todo lo que está sucediendo en Israel va a llegar a todas partes. Finalmente, y eso es realmente lo que sucedió durante 2021-2022. Y entonces estaba tratando de arrojar luz sobre esas cosas. Y en un momento, cuando el COVID ya estaba disminuyendo, parecía que, ya sabes, había mucho más de dónde vino eso. No es solo la salud, no es solo el COVID. Es una intromisión en nuestra soberanía en general. Así que afecta a nuestro movimiento, nuestra libertad de movimiento con todas esas restricciones climáticas absurdas. Así que, por las emisiones de carbono y el CO2, no puedes ir aquí o allá, o tienes este impuesto y aquel impuesto, y necesitas un vehículo eléctrico y todo ese rollo. No tenía sentido. Y luego, a partir de ahí,
fue natural empezar a mirar las estructuras de incentivos y el dinero. ¿Por qué nos están diciendo que, ya sabes, una moneda digital del Estado es algo realmente bueno y que viene en camino, lo que llaman CBDC? ¿Y qué es esto? ¿Y qué pasa con las ciudades inteligentes y las ciudades de 15 minutos? Y todas estas cosas empezaron a salir a la luz muy rápido. Así que empecé a investigar. Principalmente volví a organizaciones globales como el Foro Económico Mundial y las Naciones Unidas y su Agenda 2030, y otras políticas y planes que están saliendo de esas organizaciones y, al ir conectando los puntos, puedes ver muy claramente que hay un plan en marcha. O sea, no es una teoría de conspiración como la gente piensa. Simplemente es que los gobiernos tienen la tarea de implementar ese plan para el 2030. Y por eso todo se está acelerando. Por eso lo sentimos mucho más en nuestra vida diaria. Así que en un momento, después de 3 años haciendo lo que hacía, pensé, bueno, creo que si algo pasa ahora, y si yo, siendo una voz disidente, decido hablar y eso realmente va a poner en peligro mi trabajo y mi sustento, entonces creo que estoy lista para dar el siguiente paso y realmente soltarlo, decirle adiós a mi vida anterior y empezar un nuevo capítulo. Y entonces me pregunté, ¿qué harías tú? Y estaba muy claro, la respuesta ya estaba ahí. O sea, lo que empecé a hacer durante esos 3 años, que es crear contenido y usar mi voz para simplificar las cosas para la gente, pero también mostrarles cómo darles un escenario. En una realidad donde todo el mundo está tan censurado, ya sea que se autocensuren o que las plataformas los censuren. Así que voy a intentar crear la plataforma más descentralizada que pueda para mis propios medios. Sin tener jefes ni terceros diciéndome lo que puedo o no puedo hacer. Obviamente las plataformas en las que estoy dada de alta todavía tienen algo que decir sobre lo que hago, y por eso tengo redundancia. Y pongo todo mi contenido en tantas plataformas diferentes, para que si me sacan de una, tenga todas las demás. Es mucho trabajo, pero realmente funciona. Y al mismo tiempo, decidí, fue más o menos en 2023, que iba a empezar a hacer esto a tiempo completo. Y dejé mi trabajo. Decidí que iba a ser periodista porque sabes que es al final un creador de contenido, pero también tienes que hacer la investigación para poder llamarte periodista. Y yo estaba haciendo mucha investigación y empecé a escribir para algunas revistas internacionales, para Bitcoin Magazine, por ejemplo. También me publicaron en Zero G y en otras plataformas. Escribía en mi propio Substack. Empecé mi propio blog, que hoy ya tiene 5,000 suscriptores y que, por cierto, puede que lo cierren muy pronto. Ya les contaré todo al respecto porque querían desplatformarme. Pero sí, empecé a escribir. Luego decidí que era algo natural. Voy a empezar mi propio podcast porque, ya sabes, necesito ese escenario. Y había tan poca gente que realmente le daba espacio a personas como yo y a otros, como los médicos o científicos disidentes que conocí durante el COVID y a gente de los medios. Así que empecé mi propio podcast, empecé a entrevistar gente. Obviamente no soy la única que está haciendo eso, lo cual es genial. Es muy bueno que tengamos un ambiente descentralizado, un entorno donde cada vez más personas están haciendo lo mismo, y es muy necesario. Así que, cuantos más, mejor. Y mi podcast creció muy rápido. Ahora ya llevo como 2 años, un poco más de 2 años, más de 3 millones de visualizaciones en unos 85 o 86 episodios. Creo que hoy será el episodio número 87 que saldrá. ¿Y para el próximo? En 1 o 2 meses voy a llegar a los 100 episodios, lo cual está muy chulo, y estoy entrevistando a personas de todos los ámbitos de la vida. No tienen que ser solo de Bitcoin, obviamente. De hecho, Bitcoin apareció más o menos en el episodio 15, creo, porque yo estaba estudiando. Era un estudiante de Bitcoin. Todavía soy un estudiante, un humilde estudiante de Bitcoin, pero solo por esa época sentí suficiente valor para empezar a hablar de ello en mi plataforma y comencé a invitar a economistas y bitcoins para empezar a hablar sobre el dinero y Bitcoin. Y desde entonces, se convirtió en uno de los temas más destacados de mi podcast. Pero aún así, hablo sobre el COVID, la salud, el clima, la política y las agendas globales.
Y básicamente cualquier tipo de corrupción o estafa que exista en el mundo y de la que la gente realmente no está al tanto. Quiero arrojar luz sobre eso. Así que sí, así es como llegué hasta aquí. Básicamente, para resumir todo esto en una sola frase, es como preguntarme, ¿cuáles son mis habilidades? ¿En qué soy buena? Soy buena en comunicación y marketing, soy buena creando contenido, soy buena destilando mensajes. Tuve que atravesar mucho de mi diálogo interno y hacer mucho trabajo de introspección para dejar de lado lo que dijiste al principio, dejar de lado lo que la gente piensa de mí, cómo reaccionarían, ya sabes, todo eso. ¿Cuáles serían las consecuencias de lo que hago? Así que fue un largo camino el que me trajo hasta hoy. Y es un trabajo constante, una prueba de esfuerzo, porque tienes que cuidar todo el tiempo tu estado mental y espiritual, así como el físico. Pero si estás sano y te aseguras de cuidar tu cuerpo, mente, alma y espíritu, creo que definitivamente puedes hacer lo que yo hago. Definitivamente puedes lanzarte y hacer lo que necesitas hacer. Puede que no sea lo mismo que yo hago, pero tal vez se trate de seguir tu propio camino, de escuchar tu voz y recorrer tu propio viaje. Porque todos lo tenemos, solo necesitamos redescubrirlo. Está escondido en algún lugar dentro de nosotros y hay mucho trabajo por hacer para ir quitando las capas de la cebolla y así llegar al fondo de quién eres y por qué estás aquí. ¿Cuál es tu esencia y tu propósito? Estoy muy agradecida de estar haciendo ese trabajo y de estar aquí haciendo lo que hago. Vaya, qué viaje, ¿no? Resuena muchísimo conmigo, ¿sabes? Especialmente este camino del que estás hablando. Llega un momento en tu vida en el que sientes que algo no está bien, que todo lo que te han dicho hasta ahora, que todo lo que has estado haciendo hasta ahora, que cada promesa que te hicieron, que si haces esto y aquello, y si sigues las reglas, entonces vas a tener éxito. Entonces vas a ser feliz. Y luego llegas a un momento en tu vida en el que ves que no está pasando, incluso está empeorando. Sabes que algo está mal, y es ahí cuando empiezas a indagar. Y ahí es donde encuentras esa verdad oculta de la que nadie te habla. ¿Sabes? La gente simplemente acepta el hecho de que están en esto, ¿cómo lo llamaría? Como que están en este bucle. En su vida, que se repite, que los obliga, antes que nada, a ocuparse de sus finanzas, asegurarse de no tener problemas económicos, de que pueden ganar dinero para poder vivir y cuidar de sí mismos y de sus familias, y solo entonces ocuparse de todo lo demás. Y cuando te detienes a pensar en lo que haces para ganar ese dinero, y te das cuenta de que en realidad estás ayudando a alguien más a crear más de ese dinero, pero ¿qué hace esa empresa o negocio al que estoy ayudando a generar más dinero? Sabes, la mayoría de las veces, diría que el 80 o 90% de las veces te topas con que la respuesta sería: son empresas que simplemente fomentan más el consumismo y hacen más de lo mismo. Y, ¿sabes? He trabajado en tantos tipos diferentes de empresas, o he sido parte de muchas industrias distintas como drones y robótica, televisión y vídeo, seguridad. La mayoría de las veces era tecnología y también bienes raíces comerciales. Y al final del día, me pregunto, ¿qué impacto real estoy teniendo en el mundo? ¿Esto realmente está cambiando la vida de las personas para mejor? ¿Esto está cambiando mi vida para mejor? Entonces, estoy ayudando al CEO de la empresa y a los fundadores, y a los inversionistas, y a los inversionistas de los inversionistas, a ganar dinero para lo que sea, vender espacios de oficina, o vender drones, o vender soluciones de televisión para otras compañías de telecomunicaciones, o todo ese rollo. ¿Realmente está haciendo una diferencia real y significativa en el mundo? No lo creo. Y por eso, lo que hago hoy tiene mucho más sentido para mí en cuanto a la diferencia real y el impacto que genero en el mundo, comparado con todo lo demás que he hecho. Y no importa que, en términos de dinero fiduciario, antes ganaba mucho más dinero. De verdad creo que, mientras más contribuía al crecimiento y la inercia, como a la energía de inercia del sistema fiduciario, estaba alimentando a la bestia. Permitía que esa bestia siguiera devorando las libertades de las personas y su soberanía financiera. Y ni siquiera lo saben, ni siquiera son conscientes de ello. Y en el momento en que me aparté y dije, bueno, voy a intentar ganar la mayor parte de mi dinero en Bitcoin. Voy a intentar. Y sacar todo lo que pueda de ese sistema y ponerlo en otro sistema. Voy a hacer cosas que no estén dentro del ecosistema fiduciario. Voy a ser parte de otro ecosistema.
Estoy debilitando a esa bestia al hacer eso, al no darle mi energía. Si cada vez más personas entienden eso y lo hacen, entonces esa bestia se volverá cada vez más débil. La hacemos, ¿cómo se dice? No prosperar, la hacemos pasar hambre. O sea, matamos de hambre a la bestia, ¿verdad? Poco a poco. Lleva tiempo, sí. Pero, ¿sabes? Creo que ese es un lugar energético muy bueno en el que está. Y ahora, aunque estoy ganando mucho menos dinero, y aún así estoy bien. O sea, cubro mis necesidades básicas y las de mi familia y todo eso. Pero descubro como un mundo completamente nuevo de abundancia, donde tengo comunidades y personas que realmente confían en mí, me apoyan y me ayudan. Y las oportunidades simplemente siguen llegando. En el momento en que me abro a lo que llaman riesgo, lo que pensamos que es un riesgo en realidad es un regalo. Los pequeños pasos que das para intentar algo nuevo y salirte de tu trayectoria habitual y atreverte a ser diferente. Y al escuchar tu propia intuición y hacer cosas que resuenan con tu propósito, todo se va abriendo y descubres que el universo simplemente te apoya y que sí puedes hacerlo. Y sigues dando cada vez más pequeños pasos y vas construyendo esa confianza. Construir eso, sí, como este sentido de seguridad en tu nuevo camino. Y eso es muy gratificante, descubrirlo es muy gratificante. Y creo que, al compartir eso con el mundo, compartirlo con la gente, les da fuerza y motivación para intentar hacer lo mismo en su propia vida. Así que voy a seguir haciendo eso. Mira, ahora aquí en Lugano, me estoy aventando toda una semana solo con Bitcoin. No es fácil, te digo. En muchos lugares me dicen que no aceptan Bitcoin. Y yo digo, lo estoy intentando, ¿sabes? Estoy haciendo cosas diferentes. Y es muy interesante. Y esto es Lugano, que se supone que es muy abierto a Bitcoin. Aquí hay más de 350 comercios que aceptan Bitcoin. Pero ya sabes, si tomas 350 y los divides por categorías, seguro que hay muchos restaurantes, pero no muchos proveedores de otros servicios. El otro día necesitaba arreglarme los pantalones, ¿no? Sí, bueno, fui a ver a la señora que arregla los pantalones y me dijo que eran 25 francos en efectivo. ¿Qué puedo decirle? Ni siquiera habla el idioma. ¿Cómo puedo enseñarla sobre Bitcoin? Fue difícil en ese momento. Pero ahora puedo volver a la comunidad aquí que habla italiano y puedo decirles, vayan con esta señora, enseñadla sobre Bitcoin, puedes llevarle las cosas y ella puede aceptarlo. Creo que tomará tiempo. Tomará tiempo y mientras tanto, sigo más convencida de tenerlo como reserva de valor. Intento ni siquiera pensar en gastarlo. Hay dos corrientes ahora mismo, los que solo lo ven como reserva de valor, y los otros que dicen que hay que adaptarlo como medio de pago. Veamos cómo funciona. Esa es la cuestión. No es un juego de uno u otro, es un juego de ambos. Solo es cuestión de tiempo y madurez. Si lo veo desde la perspectiva de un CMO, como director de marketing, hay una línea de tiempo para un producto o servicio. Y si ves a Bitcoin como una solución tecnológica, entonces también tiene su propia línea de tiempo. Y estamos muy temprano en la curva de adopción. Apenas estamos comenzando. Ahora mismo, los primeros en adoptarlo lo están usando como medio de intercambio. Pero ya sabemos por el oro, como dinero sólido antes de Bitcoin, que puede tomar mucho tiempo desarrollarse. Métodos sólidos para usar una reserva de valor como medio de intercambio. Tomó tiempo usar el oro de esa manera. Y además, llegamos al dinero fiat porque el oro no era lo suficientemente bueno como medio de intercambio, ¿verdad? Poco a poco, fue mostrando sus limitaciones, y poco a poco se transformó en, ya sabes, oro en papel, y eso fue lo que nos llevó al dinero fiat. Así que, si Bitcoin está solucionando algunas de las limitaciones del oro como medio de intercambio, tiene el potencial de ser el próximo método de pago, y el próximo medio de intercambio, pero para llegar a un efecto de red que esté tan extendido. Porque con el dinero, solo necesitas un buen dinero, ¿verdad? Va a tomar años, va a tomar tiempo, y la gente primero necesita pasar por el caso de uso de reserva de valor, porque ese es el primer caso de uso, el principal. Primero tienes que afianzarte en eso, y una vez que lo entiendes, ya está. También puedo usarlo como un método de pago. Ahora,
Es cierto que en algunos lugares del mundo, de alguna manera te saltas ese paso, vas al revés por la situación económica. En ciertas regiones, cuando la cosa está mal, solo buscas cualquier cosa que te ayude a hacer comercio con otras personas, a intercambiar valor, intercambiar bienes con otros. Lugares como, ya sabes, Sudáfrica, África y América Latina, etc. Hay tantos lugares y regiones que sufren de hiperinflación que están buscando alternativas sólidas a su moneda fiduciaria hecha polvo. Y cuando encuentran Bitcoin o Tether, empiezan a usarlo porque es fácil y tiene todo el sentido del mundo. Y una vez que lo descubren, solo entonces pasan al uso como reserva de valor. Caso de uso. Así que es como un orden invertido de secuencias. Pero ambas cosas van a suceder. No creo que sea una cosa o la otra. Creo que es solo cuestión de tiempo. Has mencionado muchas veces, y eres la experta en todo lo relacionado con las CBDC y el famoso euro digital. Has citado muchas veces el peligro potencial del control total que los gobiernos pueden tener sobre nosotros una vez que se implemente. ¿Crees que sigue siendo realista que lo vayamos a tener en octubre de 2025 y que la gente lo acepte? ¿Crees que todavía nos falta información, suficiente información como para protestar? Porque, ya sabes, la gente simplemente consume la información sin siquiera procesarla. Simplemente llega y se va, y da igual. Hay algunas propuestas de que quizá vayamos a recibir este pago mensual como si fuera gratis, para que la gente quede atrapada. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué peligros ves para Europa y para los ciudadanos europeos respecto a esto? Porque es un tema muy delicado, y de verdad me preocupa, ¿sabes? Sabiendo cómo funciona Bitcoin, sabiendo cómo funciona el mundo fiat, teniendo esto en medio, sabiendo que, por ejemplo, Estados Unidos está completamente en contra. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Así que octubre de 2025 es inevitable y va a suceder. Nos guste o no, lo han anunciado oficialmente. Están trabajando en ello. La Unión Europea, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo están trabajando en los pasos regulatorios que necesitan implementar para habilitar el euro digital. Así que Christine Lagarde no podría estar más entusiasmada con esto, la presidenta del BCE, el Banco Central Europeo, y está hablando de ello todo el tiempo. Así que no le va a dar vergüenza lanzarlo. Lo van a lanzar. La pregunta es, ¿qué es lo que realmente se va a lanzar? Y en mi opinión, estamos viendo un plazo de 2 años. Entonces, desde octubre de 2025 hasta aproximadamente 2027, será la etapa de implementación. No será como octubre de 2025. Es como la solución 100% en tu billetera. Tienes que usarlo. Se avecinan medidas más draconianas y ahora todo el mundo viviendo una vida distópica de 1984. No, va a ser gradual. Va a ser lento y probablemente también muy suave, tal como lo han hecho con el COVID. Simplemente lo aceleraron demasiado por las vacunas. Pero si no fuera por eso, también lo harían bastante lentamente. Y por eso creo que tomarán las medidas necesarias para normalizarlo, hacer propaganda, convencer a la gente de que esto solo es positivo. Eso es lo que son. Ya lo están haciendo. Así que si vas y revisas mi reciente ponencia principal en BTC Praga, son 20 minutos donde condensé muchísima información. Parte de ella trata sobre la UE y el tipo de propaganda que están haciendo. Y hay mucho más de dónde vino eso. Si vas a la página de Twitter del BCE y miras solo los medios, los vídeos y los artículos que publican, todo está orientado al marketing, la campaña, la propaganda. Para, de alguna manera, presentar de forma positiva el euro digital. Su principal narrativa es que el euro digital es en realidad tu dinero digital en efectivo en el que confías. Y esto es una gran operación psicológica, porque si hay algo que no es una CBDC, es efectivo, ¿verdad? El efectivo todavía mantiene algo de privacidad, cierto nivel de privacidad. Con las CBDC tienen una visión completa de lo que haces con tu dinero, y cómo lo gastas y dónde lo gastas. Puede que no ejerzan, utilicen o implementen esas medidas draconianas de inmediato. Puede que tome tiempo, pero definitivamente está ahí. La capacidad está ahí. Pueden programar el dinero para lo que hagas o no hagas con él. Pueden ponerle una fecha de caducidad. Pueden usar GeoVallado para decidir dónde lo usas y dónde no. Todas estas funciones ya se han demostrado en
Diferentes tipos de pruebas piloto de CBDC en todo el mundo, incluyendo China, Israel, incluso la UE, han hecho algunos hackatones y cosas así. Eso existe. La pregunta es, ¿dónde van a implementar esos casos de uso y cuándo? Y ojalá, con suficiente resistencia por parte de la sociedad, no implementen esos casos de uso realmente malos. Voy a dar un ejemplo. Tailandia al principio pensó que tal vez irían por ese camino. Directamente en esa dirección, en esa trayectoria. Tendrían una CBDC minorista que les permitiría hacer geovallado, poner fecha de caducidad y programar el dinero. Hicieron una prueba piloto con 10.000 personas durante 6 meses. Les dieron gratis el equivalente a unos 250 euros en BAT y pusieron una geovalla de 4 kilómetros de radio donde podían usar el dinero. Se suponía que debían hacer esto en la billetera digital, su CBDC, pero como no tenían la tecnología lista a tiempo, les dieron efectivo. Publicaron plan e intención de hacer exactamente lo que dije. Hubo resistencia. Gente participó. Todos los tailandeses aceptaron el dinero gratis. Un tiempo, hubo programas piloto donde les dieron efectivo y lo aceptaron. Como un subsidio del gobierno, durante el COVID. Dinero. ¿Por qué no lo aceptarías? Pero luego la tecnología tardó en llegar. Y en paralelo, hubo resistencia porque la gente empezó a hablar sobre la invasión a la privacidad, el hecho de que era un exceso por parte del gobierno. Y yo hablaba de esto en muchas conferencias alrededor del mundo. Y los vídeos que hice se volvieron virales, etc. Así que creo que prestaron atención, porque luego, unos meses después, el gobernador del Banco Central de Tailandia subió al escenario en una conferencia y empezó a decir, ya saben, probamos este piloto de CBDC minorista, pero decidimos echar marcha atrás. Nos retiramos por preocupaciones sobre la privacidad y demás, y hubo cierta resistencia al respecto, y ahora nos enfocamos principalmente en la CBDC mayorista, que es mucho más suave. Así que una solución de CBDC llegará, pero será un poco más moderada porque ellos vieron. Y eso es lo que la gente no entiende. Eso es lo que siempre digo. ¿Cuánto poder tiene realmente el público? Todas estas instituciones gubernamentales, organizaciones globales, gente con poder, lo que llamamos los que mandan, están haciendo lo que se supone que deben hacer y cumplen su papel y su trabajo en el mundo, siempre y cuando la sociedad se los permita. En el momento en que la gente empieza a resistirse y a hablar del tema, y la discusión pública empieza a cambiar, y hay mucho miedo y muchos. A los que llaman teóricos de la conspiración, ya sabes, ellos empiezan a resistirse y todo eso. Ellos escuchan, lo oyen, y les da miedo, no les gusta, y tienen que trabajar realmente para contrarrestar eso. Así que si la gente en Europa de alguna manera despierta y entiende el potencial de riesgo y peligro que tienen las CBDC y se opone a ello, entonces puede que se suavice el impacto de las CBDC, y creo que eso sucederá. De cualquier manera, seguirá habiendo un euro digital porque están comprometidos con ello y tienen que hacerlo. Puede que simplemente no sea tan malo, ¿verdad? Puede que sea, en cierto modo, una solución en la que tengas una billetera digital. Que esté controlada ya sea por el Banco Central Europeo, el BCE, o por un banco comercial al que el BCE le haya dado la autorización para hacerlo. Y entonces puedes elegir si quieres hacerlo o no. ¿Cuánto quieres participar en este juego? Porque ese juego tendrá ciertas reglas. Por ejemplo, el BCE o tu gobierno decidirán que te pagarán el salario en CBDC. Y ese dinero irá directamente a tu billetera digital. Y no habrá mucho que puedas hacer al respecto, que puedas resistirte, ¿verdad? Es como que en algún momento te pueden decir que tienes que aceptar el dinero en CBDCs o no recibes el dinero. Sí. ¿Qué harías? Como no cobrar por tu trabajo. Así que esa es una táctica. Otra táctica es pagar tus cuentas, tus multas y tus impuestos en CBDCs. El gobierno puede decir, tienes que hacerlo, ahora estamos agregando el euro digital a la ley de curso legal. Y según la ley, ahora estás obligado a pagar esas cosas específicas con CBDC. Y tiene que salir de tu billetera, que está autorizada y verificada con KYC y bla bla bla, y sabemos quién eres, así que estamos seguros, todo está bien. Esa es una segunda táctica. Una tercera táctica sería dirigirse a ciertos sectores de la industria, por ejemplo, las personas del sector público que trabajan para el gobierno o para ONGs o ciertas organizaciones semigubernamentales, y decirles que tienen que aceptar sus salarios en CBDC.
Y ese es un lugar seguro y bueno para empezar porque tienen mucho control sobre ese sector y más adelante pueden extenderlo a otros sectores. Y luego, probablemente la táctica más eficiente, aunque no muy conveniente, que pueden tomar a continuación es con los comerciantes y las empresas, tal como hicieron durante el COVID. Y, por cierto, todo lo que estoy diciendo ahora no es algo que yo haya inventado. Primero que nada, es como piensan los de marketing. Y en segundo lugar, todo esto aparece en un documento técnico del Banco Central de Israel que he analizado. Y esas tácticas están simplemente escritas ahí. De hecho, nos dicen cómo lo van a hacer. Así que lo último es trabajar con empresas y comerciantes y básicamente decirles, escuchen, ahora tienen que aceptar las CBDC como si fueran parte de la moneda de curso legal. Tienen que aceptarlas en su negocio de parte de los clientes y pueden recibir una multa si no lo hacen. Y eso es muy similar al caso del uso de mascarillas durante el COVID. Iban con los dueños de negocios y les decían que si tenían personas en su tienda que no usaban mascarilla, no solo las personas recibirían una multa, sino que ellos también recibirían una multa de X cantidad. Así que ellos recibirán una multa de 500 euros y tú recibirás una multa de 5.000 euros. Y lo que hacen con esa estructura de incentivos es poner a los oficiales de policía dentro de esos negocios. Así que hacen que los comerciantes se conviertan en policías. Politizan todo el asunto. Controlan todo el asunto. Tienes pequeños agentes de la Matrix por todas partes diciéndote que tienes que pagar con CBDC, que tienes que usar mascarilla, porque si no, a mí me joden como dueño de negocio, y de verdad siento compasión por esos pobres dueños de negocios que solo quieren sobrevivir. Ellos hacen lo que les dicen porque no quieren perder su sustento ni su negocio, pero puede que el Estado los esté coaccionando y esa es otra forma en la que esto puede suceder. ¿Sientes que estamos viviendo en una nueva era totalitaria encubierta? Estuviste en la conferencia con el profesor Matías de Sondiu sobre el orden totalitario. Cuando hablabas de este tema, el profesor Matías mencionó a Ayn Rand, mi escritora favorita. He leído todo lo que escribió. Simplemente me encanta. Sabes, soy de Polonia, nací en el comunismo, así que lo viví y leer sobre eso me resuena muchísimo. Y lo estoy viendo ahora, lo estoy viendo de nuevo en este mundo moderno del siglo XXI. Y durante esta conferencia, el profesor Matías hizo la referencia diciendo que la esencia de un sistema totalitario no está en la élite, sino en las masas que compran la propaganda formando este pacto diabólico. ¿Entonces deberíamos culpar al gobierno, a Christine Lagarde, a los malos políticos? Al final, somos nosotros quienes estamos poniendo nuestra pieza del rompecabezas en este sistema totalitario, porque somos nosotros los que participamos, nos lavan el cerebro, lo aceptamos y tenemos miedo de decir que no por temor a ser descartados, a ser excluidos de la sociedad oficial. ¿Hay alguna esperanza para la sociedad hoy en día viendo todo esto y todo lo que mencionas? Esta es una muy buena pregunta, y creo que esa narrativa específica de Matías, del profesor Matías de Smith, es una de las narrativas que le causó algunos problemas en la comunidad de la libertad, porque la gente veía eso y decía, espera, ¿estás culpando a la gente? ¿Sabes? Es como si nosotros fuéramos las víctimas en esto. No somos nosotros los que tenemos la culpa. Y aquí está el punto. He hablado con él sobre esto, tanto en la conferencia que, por cierto, la gente puede ver, la he puesto en formato digital, son 3 horas, pero también en persona. Hablamos sobre ello, y el punto es que no se trata de culpar a nadie en absoluto, se trata de la dinámica de un sistema que se está formando. Así que si existe una especie de energía que intenta crear un régimen totalitario en cierto país o en todo el mundo, esa energía está haciendo 2 cosas. Por un lado, está logrando que la gente entregue su poder poco a poco, gradualmente, hasta que un día despiertan y se preguntan, ¿sabes dónde estoy viviendo? ¿Qué clase de vida es esta? Ya no tengo poder para decidir nada sobre mi vida. He entregado tanto poder que ahora estoy a merced del Estado, de los líderes o de quien sea, ¿verdad? Como tú en Polonia bajo un régimen comunista, sabes que estas cosas han pasado muchas veces antes. Por un lado, son los líderes y el gobierno o el Estado quienes están tomando el poder. Por otro lado, es la gente la que está entregando el poder. Se necesitan 2 para bailar tango, ¿no?
Y si nosotros, el pueblo, simplemente permanecemos cómplices, nos quedamos callados, vemos cosas pero no hablamos de ellas, y definitivamente no actuamos al respecto. Estamos permitiendo que ese poder se nos escape de las manos y le estamos dando más de ese poder al Estado. Si lo miras en términos de energía, esa energía está fluyendo constantemente. Siempre hay un juego de movimiento de esa energía entre los diferentes jugadores del juego. Y donde estamos hoy, lamentablemente, es en un estado donde mucho del poder ya ha sido entregado a otras instituciones, otros recursos, otras personas. Y ese poder está cada vez más centralizado en menos y menos personas. La mayoría de ellos, estamos descubriendo, ni siquiera son elegidos o ni siquiera son personas que hayamos puesto para que dicten por nosotros lo que hacemos con nuestras vidas. Así que, en resumen, definitivamente estamos entrando, a ciegas, en un mundo totalitario que es bastante distópico. Y depende de nosotros decir, esto se detiene conmigo y con cada persona a nivel individual. Esto implicará un conjunto diferente de decisiones, un cambio de mentalidad distinto, procesos diferentes para, de alguna manera, matar tu ego y admitir que estabas equivocado y empezar a hacer cambios en tu vida. Dependiendo del país en el que estés, dependiendo de tu situación vital, tendrás que pasar por algún tipo de transformación, algún tipo de reinicio, algún tipo de proceso de crecimiento. Y ese proceso, que ya sabes, es en gran medida un cambio psicológico, un cambio de mentalidad o incluso un viaje espiritual, es algo que está ocurriendo. Ese despertar ya está sucediendo hoy en día en todo el mundo. Hay muchísima gente que conozco en todas partes del mundo. Ahora viajo para ganarme la vida. Eso es lo que hago. Conozco a muchísima gente que me cuenta lo mismo. Nos hemos despertado. Estamos despertando. Esto no es solo un evento que ocurre una vez, ¿verdad? Es un viaje. Pero una vez que empiezas, que has comenzado y estás dispuesto a estar en ese viaje y a entender con humildad lo poco que sabemos, lo mucho que hay por aprender y cuánto queremos ser estudiantes de la vida y de nosotros mismos. Estamos en un viaje hermoso que es muy diferente al camino predecible que la mayoría de la gente toma, y están siendo llevados pasivamente por ese camino sin realmente elegir, sin elegir activamente. Y por eso trato en mi podcast siempre llevar a las personas de vuelta a la soberanía. Porque cuando vuelves a ti mismo y te haces las preguntas difíciles y estás dispuesto a ser brutalmente honesto y auténtico contigo, puedes descubrir dónde estás desalineado o desconectado, desapegado de lo que realmente te importa, de tus valores, de tu misión y visión en la vida. Una vez que vuelves a eso, puedes empezar a hacer cambios y caminar en la dirección correcta. Pero eso es, desafortunadamente o no desafortunadamente, así es como es, un trabajo individual. La gente siempre habla del colectivo. Necesitamos que todos despierten, necesitamos, ya sabes, el mundo entero necesita, ya viene el euro digital, ¿y los europeos? ¿Por qué no están en la calle? Este trabajo individual empieza con nosotros, uno por uno, y cuando aceptamos asumir la responsabilidad total de cómo hemos sido, de cómo queremos ser y de qué tipo de cambio queremos ver en el mundo, y empezamos a actuar en consecuencia, entonces comenzamos a generar ese efecto dominó de cambio en nuestras vidas y no tenemos ni puta idea de a quién va a tocar, qué tipo de diferencia va a hacer y qué tipo de resonancia vamos a enviar allá afuera al campo. Y la gente como que siente eso y dice, wow, esta chica, como que tiene algo que yo quiero escucharla más. Y entonces las cosas se abren y empiezas a cambiar y no sabes cómo, pero el primer paso es volver a ti mismo y hacer un trabajo de introspección y ser lo suficientemente humilde, lo suficientemente curioso, ya sabes, bajando tu ego y tus defensas para empezar este proceso individual. Y a partir de ahí empezará a formarse una mentalidad de conciencia colectiva entre tú y personas afines que vas a encontrar, seguro que las encuentras. Te lo digo, me está pasando a mí. Vas a empezar a construir algo nuevo con esas personas. Y por eso mucha gente está hablando de la llamada división que estamos experimentando ahora mismo. Hay como una especie de división, algunas personas la describen como una división física literal, pero otras la describen más como algo mental o espiritual, como una forma de pensar en la que sientes que vives en una realidad completamente diferente a la de otras personas, ¿verdad? Así que, eso está pasando, está ocurriendo y va a seguir ocurriendo.
Y estamos en una fase de transición en esta década y creo que para el final de la década vamos a experimentar muchos cambios, mucha transformación, muchos giros. Y eso va a traer muchos cambios en el sistema monetario, la economía, las finanzas, obviamente en el estado psicológico, espiritual y mental de la humanidad, en la salud, en la alimentación. Va a haber cambios en la educación. Cada tema, cada área de nuestra vida va a ser alterada y transformada por esta transformación que está sucediendo ahora mismo. Y creo que cuanto antes comprendas eso y cuanto antes aceptes formar parte de tu propia transformación dentro de esta inevitable transformación, mejor será para ti porque te equiparás con la educación y el conocimiento que necesitas, las perspectivas y la sabiduría que necesitas para prosperar en este tiempo tan turbulento que vamos a experimentar, que ya estamos experimentando. Well, como dijiste, supongo que todo se reduce al ego. Sabes, nos cuesta mucho admitir que estábamos equivocados, que lo que sabemos no es realmente como creemos. Y también, volviendo a mencionar al profesor Matías, vi algunas de sus conferencias. Sí, y él decía que estamos tan preocupados por la imagen que los demás tienen de nosotros que eso nos termina aislando. Siempre queremos aparentar ser tan perfectos que nos da miedo decir quiénes somos realmente. Así que hay dos tipos de personas, unas que ya hablan bien, que buscan ser escuchadas, y otras que realmente hablan desde adentro, como decías, que miran dentro de sí mismas y se preguntan quién soy realmente, en qué creo de verdad y cómo expreso esto al mundo. Sabes, yo trabajo en un sector muy específico. Sabes, que todo lo que se sale de la norma es mejor. Te lo guardas para ti mismo. Sí. Así que, ya sabes, este podcast, este camino y luego seguirte a ti y a muchos otros influencers simplemente me abrió los ojos y dije, no, solo necesito empezar a decir lo que realmente pienso. Y fue tan liberador. Ya sabes, cambió todo por completo. Como veo el mundo, como me ve la gente, ya sabes, y como dices, se están abriendo tantas oportunidades diferentes que nunca pensé que pudieran existir. Así que todo se reduce a la verdad. Es hermoso, sí. Realmente vive según la verdad, todo lo demás se alinea. Cae en su lugar. Absolutamente, absolutamente. Y añadiré algo más a lo que bellamente has dicho. Una cosa más que Desmond siempre dice. Él dice que nuestra mayor forma de resistir lo que sucede a nuestro alrededor en el mundo es el habla sincera. Y en su opinión, el habla sincera es la herramienta con la que hacemos agujeros en la conciencia de la humanidad, y hacemos esos agujeros, y la luz puede brillar a través de ellos siendo auténticos, siendo veraces, siendo sinceros y expresando lo que tenemos que expresar. Y esos agujeros nunca sabemos. Incluso el agujero más pequeño que hacemos en la conciencia de alguien puede marcar una diferencia tan grande que esa es la primera y más poderosa herramienta, según Desmond, para empezar a generar un cambio en el mundo. Así que creo que eso es muy, muy poderoso. Sí, para cerrar con la última pregunta, y quiero dejarlo con esperanza. Fin al cabo, todos bitcoiners somos optimistas. Por eso hacemos lo que hacemos, porque realmente creemos que lo que estamos haciendo, lo hacemos con total sinceridad. Y si abro los ojos al menos a una sola persona, ya soy feliz, mi misión está cumplida. No quiero convertir a multitudes en bitcoiners. Si al menos una persona entiende que algo está mal y se pone a investigar, poner esfuerzo en entender, a empezar a estudiar y a profundizar, por mí ya está. Mi misión está cumplida. ¿Cuál sería tu mensaje de esperanza que le darías a la audiencia para inspirarlos a tomar más acción? ¿Qué acción específica crees que realmente funcionaría y nos salvaría de todo lo que está pasando en el mundo? Exacto. Así que elegiría dos cosas. Primero, diría que empieces entendiendo que no necesitas ser salvado. Ya estás protegido, ya estás sostenido, eres amado y todo está bien. ¿Verdad? Esa conciencia de estar buscando un salvador o esperando ser salvados es algo que en realidad nos está frenando de sentirnos relajados y seguros con nosotros mismos, sabiendo que todo está bien y que solo necesitamos hacer el trabajo para seguir evolucionando. Y todo esto es normal, todo esto es parte de la vida, eso es lo primero. La manera más eficiente de llegar ahí es haciendo un trabajo mental y espiritual. Y para cada persona eso se ve diferente.
A algunas personas les gusta leer libros, a otras les gusta escuchar podcast, a otras ver documentales, películas, o simplemente ir a una sesión presencial uno a uno con un terapeuta. Ya sabes, hay tantas cosas que puedes hacer para realmente mirar y trabajar tus traumas, que básicamente están sobre tus hombros como una bolsa de equipaje y basura, pesados. Y eso te está frenando de ver la vida como eso, de verte a ti mismo como realmente eres. Y si simplemente haces un trabajo para llegar al fondo de ese trauma pasado que te está deteniendo, entonces puedes quitarte ese peso de los hombros, dejarlo a un lado y, ya sabes, empezar a construir algo nuevo. Tienes el espacio, necesitas ese espacio. Si no trabajas para recrear ese espacio, va a ser muy difícil. Así que lo primero es hacer un trabajo mental y espiritual. Encuentra el camino que funcione para ti y embárcate en él. Hazlo. Simplemente ve y haz algún trabajo. Eso es una cosa. La segunda cosa es decidir en qué áreas de tu vida tienes la mayor brecha de educación o conocimiento y dedicar tiempo a estudiar cosas nuevas. Si empiezas a darte cuenta de que la economía es inestable, que tus finanzas están en riesgo, que estás persiguiendo algo que no mejora con el tiempo, probablemente sea por el sistema monetario fiduciario, por tu dólar estadounidense, euro o la moneda de donde vives, y en realidad no sabes por qué está pasando esto. Así que dedica tiempo a aprender sobre el dinero, a aprender sobre el sistema monetario, porque es como el oxígeno que respiramos. Al igual que el trabajo mental y espiritual, que creo que es súper crucial para darte el espacio de hacer el trabajo. Aprender sobre el dinero y la educación financiera en realidad te muestra la estructura de la matriz en la que operamos. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo, y puedes empezar a tomar acciones realmente buenas que mejorarán tu situación en la vida. Así que estas dos cosas, como estudiar sobre finanzas, estudiar sobre el dinero, y más adelante eso te llevará a Bitcoin, estoy segura de ello. Estudiar sobre eso es la clave. Y lo segundo, el trabajo mental y espiritual, ese es el mío. Y eso, personalmente, me da mucha esperanza, mucho espacio para construir cosas nuevas. Me da mucho poder y motivación para hacer lo que hago. Y lo que hago para mí mismo es lo que recomiendo que otras personas hagan para sí mismas. Porque a mí me funciona. Maravilloso. Acabas de darme un consejo que equivale al menos a 10 bitcoins. Increíble. Especialmente cuando Bitcoin $120,000. Es tan importante hacer tu propio trabajo. Sabes, lo sé por mi propio ejemplo, que no importa cuántas veces alguien te repita la misma verdad. Mientras no hagas tu propio trabajo, no vas a entender lo que te están diciendo. Y lo digo en serio. Por mi propia experiencia. Por ejemplo, mi madre, todo lo que estoy descubriendo ahora es lo que mi madre siempre me decía, toda mi vida. Y yo no escuchaba. Siempre creí tener mi propia verdad y era sabia. Siempre discutíamos. Mamá, esto va para ti. Tenías razón en todo. Pero ya sabes, es como con un bebé, le dices que no toque el fuego, que se va a quemar. Y el bebé necesita poner la mano en el fuego. Tienes que quemarte porque si no, simplemente así es como aprendes. Así es como aprendiste. Sabes, aprendí por las malas. Esta es una manera muy mala. Así que no seas tan terco como yo solía ser durante toda mi vida, sé más de mente abierta. Creedme, os vais a ahorrar mucho tiempo, mucho sufrimiento. Sabes, yo pasé por mucho sufrimiento hasta llegar aquí. Y claro, todo esto me llevó, ya sabes, hasta hoy, al Bitcoin, al camino del Bitcoin. Y como dices, esto más la educación financiera y lo digo yo, soy maestro en economía y descubrí que todo lo que aprendí no sirve para nada. Sabes, cuando empiezas a aprender sobre Bitcoin, todo lo que te enseñaron en la universidad es como, ¿qué es esto? Pero necesitas tener esa mente abierta y necesitas, ya sabes, callar a tu ego, y debes admitir, estaba equivocado y todo lo que pensaba que era correcto, estaba mal, y eso toma tiempo. Estaba equivocada. O me engañaron. Puede que no haya sido mi culpa. No se trata de culpar, el mundo está construido así. Lo último que quería preguntarte, porque hablas de todo, de economía, de salud, del viaje espiritual, de Bitcoin, por supuesto, del caso del CBD, ¿de dónde sacas esas ideas y todos esos invitados que has tenido? Has tenido, como, a todo el mundo. ¿De dónde los sacas? Esta es una pregunta muy egoísta que tengo porque tú,
Sabes, sí, tú sabes que puedes hacerlo, Aldona. Lo vas a lograr. Vas a tener a todos los que quieras en tu podcast, porque cuando te acercas a la gente de manera auténtica y con la intención correcta, te van a decir que sí, te van a dedicar su tiempo para aportarte algo de sí mismos. Es un viaje en el que todos estamos juntos y las personas adecuadas lo reconocen y también quieren ser parte de tu camino. Así que simplemente sucede de manera mágica. En cuanto a los temas que trato, simplemente soy curiosa. Me mantengo curiosa todo el tiempo. Me despierto en la mañana, abro, ya sabes, cualquier recurso de contenido que sigo y empiezo a absorber, y una cosa me lleva a la otra. Me digo, wow, esto es increíble. Esto es increíble y eso también es increíble. Y guardo todo lo que me encanta y luego vuelvo a ello y me sumerjo más en las direcciones que siento que más me despiertan curiosidad. Por ejemplo, ahora mismo estoy súper curiosa sobre la mecánica cuántica, la física cuántica y la intersección de la física cuántica con la espiritualidad, como donde la física se encuentra con la espiritualidad. Es simplemente fascinante, y es todo un mundo, y eso también me ha llevado al espacio, al clima, ya sabes, hasta la astrología. Y es como que nunca termina. Descubrir el universo es algo que simplemente nunca termina. Así que mantente curioso, porque en el momento en que piensas, ya lo sé todo lo que hay que saber o sé todo lo que es importante para mí o para mi vida, lo siento, pero creo que algo dentro de ti muere. Sí, hay que mantenerse curioso y humilde, y tener siempre esa chispa encendida hacia afuera para seguir buscando información relevante. Creo que el estado natural y orgánico de ser, el estado natural y orgánico de la conciencia, es querer saber, querer aprender. Ese es un estado natural. Mira a los niños cuando nacen, solo quieren saber más, quieren aprender más. Están fascinados con el mundo. Exacto. Los bebés, la manera en que se sorprenden tanto por lo que ven y aprenden, y las caras, los colores, la gente, todo. Este es el estado natural y orgánico de ser para los seres humanos. Así que simplemente vuelve a conectarte con lo que ya está ahí y es tu curiosidad. Ser un niño. ¿Y volver a ser un niño? Absolutamente, sí. Eso sería genial. Y sabes, no quiero que la gente diga, mi audiencia mayor, entre 40 y 70. Dicen, soy demasiado mayor para aprender cosas nuevas. No es así, nunca eres demasiado mayor para aprender. No hay un final en este juego. Incluso cuando mueres, no es el final, es solo otro hito, ¿sabes? Es como que nunca termina. Sistema. Vas a la escuela, a la universidad y consigues el trabajo. Luego te jubilas y mueres. Eso es todo. Y ya terminé. Ya terminé de estudiar y ahora solo tengo que trabajar. Trabaja, trabaja y come, come y duerme y ten sexo y la vida se acaba. Sí, sí, ahora es terrible, sí. Pero esa forma de vivir. Sí, exactamente, gracias. He aprendido tanto, ha sido un placer, un verdadero tesoro tenerte aquí y escucharte. Un placer, sin duda. Vamos a volver a grabar cuando seas la experta en computación cuántica. Ahora estoy pensando que voy a tener que estudiar sobre esto también. Pero sí, definitivamente voy a compartir mis recursos en mi blog con mis lectores porque quiero que ellos también aprendan. Y probablemente nos veremos el próximo año en otra conferencia. Claro. Primero, espero que vengas a Madrid a la conferencia que organizo. Va a ser En mayo. Enviaré más detalles pronto, por supuesto. Quiero tenerte como orador en el escenario. Sabes que tienes que estar ahí. Si no estás ahí, no sucederá. Y dinos también dónde podemos encontrarte. Podemos seguirte en Substack, en Instagram, en Spotify, YouTube, LinkedIn. Estoy teniendo algunos problemas con mi Substack. La estupidez de Know Your Client con Stripe Substack es que utiliza a Stripe como su proveedor de servicios financieros. Entonces tengo que iniciar sesión en mi cuenta bancaria a través de Stripe porque mi cuenta bancaria está registrada en Europa, en Bélgica. Me piden que proporcione una certificación empresarial en Bélgica, pero mi negocio no está en Bélgica, está en Israel y no tengo ese tipo de papel. Entonces les dije, ¿pueden cambiar el país a Israel? Dijeron que no podemos. Usted puede dar de baja su cuenta de Stripe y crear una nueva, y Substack me dijo que si hacemos eso, reembolsaremos a todos sus suscriptores. Así que vas a perder todo el dinero que recibes de tus seguidores. Maravillosa experiencia de usuario.
Correcto, exactamente. Entonces, todo esto se debe a las leyes contra lavado de dinero y verificación del cliente en la Unión Europea o en cualquier otro lugar donde se cumplan. Así que ahora todavía estoy tratando de averiguar qué voy a hacer. Pero bueno, tengo un blog. Está ahí, es un blog sencillo. Te voy a dar un enlace para que se lo puedas pasar a la gente y así puedan encontrar todo. Tengo Twitter, donde publico todos los días, muchas veces al día. Y mi podcast se llama You Read the Voice. Y en el enlace que te voy a dar, tienes enlaces a todo eso, incluyendo mi reciente ponencia principal en Praga, que creo que es, bueno, ya sabes, pero creo que es algo que hay que ver sí o sí. Fue un muy buen resumen. Voy a poner todo esto debajo de este vídeo para que todos puedan encontrarte fácilmente. Muchísimas gracias. Que tengas una excelente estancia en Lugano y espero verte muy pronto en España. Te veré muy pronto. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias.